Bueno, te decía que en sus orígenes, Ujú. la institución de la inmunidad parlamentaria efectivamente tuvo una base de protección al Parlamento en relación con el gobierno, porque el gobierno tenía interés en deshacerse de enemigos de la corona y por lo mismo el Parlamento creó la inmunidad parlamentaria como una vía, como un mecanismo, como un recurso para evitar que la corona mermara la presencia de los representantes del pueblo que afectaran los intereses de la corona o del gobierno. Así fue originalmente. Ujú. En la experiencia que yo tengo en el Congreso, más bien he percibido que el uso de las denuncias contra parlamentarios no las origina el gobierno, sino que por lo contrario, quienes inician esas denuncias son pueden ser, obviamente, caben razones estrictamente legales, ¿no? Y por eso es que la inmunidad parlamentaria debe levantarse cuando la base es fundamentalmente legal y existe alguna responsabilidad visible o deducible a partir de los fundamentos. Pero cuando se trata de los excesos respecto de los cuales debe protegerse al parlamentario o al parlamento de manera general, es porque un parlamentario ha sido denunciado por enemigos suyos, enemigos de carácter privado, personal o particular, o enemigos de carácter político, que pueden ser quienes son parte de la oposición. Y entre los enemigos de carácter privado, personal o político o particular, cabe que en algunos casos esas denuncias no sean promovidas directamente, pero a través de terceras personas por enemigos que tenga el congresista dentro de su propio partido, porque aspiran a ocupar el escaño que les sería accesible a quien está en la cola esperando su turno a que saquen al congresista luego de haberle levantado la inmunidad parlamentaria. Esa es la esperanza que existe. Entonces, yo no veo que haya un problema, digamos, contemporáneo en la relación entre la inmunidad parlamentaria y el principio de separación de poderes o el principio de equilibrio entre poderes. Eso más bien me parece que tiene que ver, el problema de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, tiene que ver con la protección que debe existir respecto de la voluntad popular. ¿Por qué? Porque el electorado vota por un partido político y dentro del partido político, gracias al doble voto preferencial, vota por una opción dentro de la lista, de manera que prefiere que salga uno y no otro de los candidatos propuestos por el partido político. Entonces, la protección que da la inmunidad parlamentaria es, primero, a la voluntad popular. En segundo lugar, es una protección que le da la Constitución, o que le daba la Constitución, a el partido político por el cual optó la voluntad popular. O sea, es una protección para que quien como miembro de un partido ha salido elegido y como partido político cuente con la representación que el pueblo quiere que tenga el número de congresistas del partido dentro del Congreso, sin menoscabo alguno. Y en tercer lugar, la propia protección a la institución parlamentaria, porque la institución parlamentaria puede quedar afectada con el cambio de un congresista por otro en cuanto a calidad, por ejemplo, o a otro tipo de valores personales que aporte una persona, experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo que la ausencia de la inmunidad parlamentaria afecta otro tipo de bienes constitucionales antes que propiamente el equilibrio entre poderes o el principio de separación de poderes, porque me parece que por lo menos en la experiencia de los últimos siglos, la tendencia no ha sido a que sea el gobierno quien pretenda deshacerse de los parlamentarios, sino que sean enemigos del parlamentario, sean enemigos partidarios, sean enemigos del propio partido o enemigos personales, quienes quieran sacarlo del camino. Ahora bien, dicho esto, hay que tener presente otra cosa,
que cuando se inicia un proceso de inmunidad parlamentaria, de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, como resultado del proceso, si se trata de un proceso de levantamiento de la inmunidad de proceso y no de arresto, ¿la consecuencia cuál es? La consecuencia es que el Parlamento le dice al Poder Judicial, puedes enjuiciarlo, pero el que pueda enjuiciar al congresista, al parlamentario, eso no quiere decir que el Parlamento se haya privado de uno de sus integrantes. El congresista puede seguir asistiendo a todas las sesiones con todos sus derechos plenos, hasta que el congresista reciba en su momento, y si acaso, una sentencia condenatoria, luego de que se le levantara la inmunidad de arresto. El congresista dejaría de concurrir al Congreso porque tiene una condena, o porque se lo debe privar de la libertad de manera efectiva, o porque queda inhabilitado. Entonces, si es que es este el supuesto, lo que va a ocurrir será que el mismo congresista será reemplazado por otro congresista de su propio partido en el Congreso, de forma tal que se mantenga el equilibrio entre las fuerzas políticas que llegaron al Congreso como consecuencia de la aplicación del voto en un proceso electoral. Entonces, por eso te digo, no veo de manera clara cómo el retorno a la inmunidad parlamentaria permita mejorar la calidad del equilibrio entre poderes o el principio de separación de poderes. Me parece que lo que se protege es otra cosa, es la identidad de la composición del Congreso con quienes el pueblo ha elegido originalmente. Ese es el bien, me parece, que se protege con la inmunidad parlamentaria, tanto con la inmunidad de proceso como con la inmunidad de arresto. Ok, y entonces, de esta perspectiva de usted, que la inmunidad parlamentaria en realidad no guarda una relación con el equilibrio de poderes, sino con el tema de cómo mantener la naturaleza de la conformación del Congreso sobre la base que conformada obviamente por las elecciones previas que conformó el Congreso, ¿no? ¿Usted considera que en caso que hubiese un debate por el retorno a la inmunidad parlamentaria, esto sería fructífero, o usted considera que está bien las cosas como han quedado en estos momentos, en la cual ya no se cuenta dentro del marco constitucional con esta figura constitucional llamada inmunidad parlamentaria? Mira, a mí me parece que en realidad todo este proceso que ha tenido como consecuencia la eliminación de la inmunidad parlamentaria como una prerrogativa parlamentaria se ha basado en un pésimo diagnóstico, en el diagnóstico que supone que la corrección de los problemas de representación en el Perú se corrige mediante la modificación de las normas o de los textos constitucionales. A mí me parece que con las mismas normas que siempre hemos tenido, con la modificación de las normas que tuvimos y que se corrigieron, como fue la modificación del periodo dentro del cual los congresistas no están sujetos a la inmunidad de procesos, si es que los delitos fueron cometidos y se les inició el proceso antes de su elección. Estas modificaciones podían corregir los grandes problemas de representación que tenemos. Se asumía que porque los congresistas tienen inmunidad parlamentaria, si les quitas la inmunidad parlamentaria, el Congreso iba a ser un ente integrado por personas menos afectadas en su comportamiento legal o moral como representantes del pueblo. A mí me parece que ese es un diagnóstico malo, errado, es un diagnóstico nocivo. ¿Por qué? Porque se asume que con las normas tú puedes corregir problemas que no tienen que ver con las normas, sino que tienen que ver con el mal uso que de las normas hacen los operadores de la Constitución. Los operadores de la Constitución obviamente son los partidos políticos y son los congresistas. Entonces, ¿cómo corriges problemas de la mala operación de los congresistas o de los partidos políticos? ¿Lo corriges cambiando las normas, manteniendo al mismo tipo de gente que llega al Congreso? No, porque va a seguir llegando el mismo tipo de gente incompetente o inepta que carece de las habilidades morales y organizacionales para operar correctamente los procesos parlamentarios, lo cual te va a significar que
por mejores que sean idealmente esas normas o esas reglas, vas a seguir manteniendo los mismos problemas de representación que siempre se le reprocha al Congreso. Ese es un problema de diagnóstico que además está vinculado con otro problema importante que es el desconocimiento de los límites que tiene el sistema representativo en sí. Y la base del sistema representativo es que no queremos reconocer que en sentido estricto los electores somos irrepresentables. Somos irrepresentables, no podemos ser representados. Y las razones de nuestra irrepresentabilidad tienen en principio una comprensión de carácter aritmético. ¿Por qué? Porque si somos 24,5 millones de habitantes o de electores, de los 24 millones y medio de electores, los que actualmente tienen representación en el Congreso son solamente 10 millones. Se han quedado 14 millones y medio sin representación. Algunos porque no quisieron ir a votar, que son aproximadamente el 30%. Otros porque fueron a votar, pero votaron nulo o blanco. Y un tercer grupo, más pequeño, de los que votaron, pero que como consecuencia de la valla electoral, el candidato y el partido por el que votaron no alcanzaron representación en el Congreso. Entonces, si de los 24 millones tú de arranque ya tienes menos del 50% del electorado con representación en el Parlamento, tienes 10 millones respecto de 24 millones y medio, el siguiente problema es, muy bien, tienes 10 millones. De los 10 millones, ¿qué porcentaje de parlamentarios es el que tiene vínculo con el gobierno? Muy pequeño. O sea, de los 10 millones, de repente, pues, serán 2 o 3 millones los que tengan vínculo con el partido de gobierno. O sea, estamos hablando de que solamente 2 millones y medio o 3 millones de electores son los que han votado por el mismo partido político que está en el gobierno y que tiene mayoría parlamentaria. ¿Cuántos son 2 millones y medio respecto de los 24 millones y medio de electores que somos? O sea, 10%. ¿Te das cuenta? Es una proporción escasa. Por eso es que cuando tú de manera natural chequeas las encuestas de opinión, estamos pasando por una falacia, porque las encuestadoras todo lo que van a hacer es reflejar nuestra irrepresentabilidad. La encuestadora nunca le pregunta al encuestado, ¿usted por quién votó? ¿Usted tuvo representación? ¿Usted no tuvo representación? Y si usted tuvo representación, su representante pertenece a qué partido, ¿está en mayoría o está en minoría? Entonces, cuando tú haces caso omiso a las diferentes categorías o segmentos del electorado a los que se les pregunta por la aprobación o por la desaprobación del Congreso, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que está sumando papas con camotes, porque la gente va a opinar sobre la aprobación o la desaprobación del Congreso indistintamente de cuál sea su posición. Estamos guiándonos por un pésimo indicador. Las encuestadoras de opinión no te miden la realidad de una condición que no aceptamos, no terminamos de aceptar. El problema de la irrepresentabilidad política y que la representación que alcanzamos a tener es única y exclusivamente gracias al correcto desempeño que algunos congresistas pueden hacer, independientemente de su partido político. Entonces, ante lo que nos encontramos es ante una variable que es de carácter personal. El desempeño no depende de las normas ni depende de las reglas electorales. El desempeño depende de la voluntad, de la capacidad, de la probidad de las personas que ejercen el cargo representativo, que son los menos, y lo que no evalúa quien luego juzga que el Congreso está realizando mal su trabajo y por lo tanto que no merece la aprobación del pueblo. Entonces, si ese es el problema, ¿cómo solucionamos ese problema tan grande solamente con la cuestión de eliminar la inmunidad parlamentaria? Nos hemos equivocado de cabo a rabo. No vamos a solucionar el problema, al contrario. Lo que estamos haciendo es, por
por estar ciegos frente a la causa del problema, estamos mirando a un lado equivocado y no llegamos a enfrentar la realidad, si quieres, sangrienta de nuestra condición, que es nuestra irrepresentabilidad. Para mejorar, para empezar, la naturaleza representativa de nuestra democracia, lo primero que tendrías que hacer sería que los partidos políticos se preocupen de proponer candidatos o postulantes a candidatos que cuenten con los perfiles de puestos necesarios para desempeñarse correctamente, de manera que la brecha se cierre, que la brecha disminuya, que no exista tanta diferencia entre el requisito elemental que tiene la Constitución de que para ser congresista tú tienes que ser solamente un ciudadano peruano con 25 años de edad y sin ningún tipo de antecedentes penales para poder postular. Pero cuando tú llegas al puesto representativo, te ves con un mar de problemas para el que tú no tienes manera de atender si es que no tienes mínimos de experiencia y además una cierta ética para enfrentar ese tipo de circunstancias. Ese es el problema que hay que tratar de resolver, que los partidos políticos, gracias a sus mejores niveles de liderazgo, se preocupen de capacitar, de entrenar y de asegurarle al elector que quienes nos están proponiendo como candidatos reúnen los perfiles mínimos de los puestos. Eso pasa en cualquier empresa, pasa en cualquier organización. Tú tienes que elegir a personas que reúnan las condiciones mínimas de los perfiles de puestos. Si tú cumples con esa regla, obviamente tu empresa va a funcionar bien, tu organización, el Estado, las instituciones van a funcionar mejor. Pero si tú no tienes ese tipo de relación entre el perfil del puesto y la persona que lo va a ocupar y pones a quien te parezca o la que al azar llegue, naturalmente esa institución, esa organización no va a funcionar. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. El Congreso no funciona porque los partidos no nos están proponiendo a gente capacitada, ni pueden certificar, no pueden certificar que quienes nos están proponiendo son personas competentes. Ese es el gran problema. Si tú puedes solucionar ese problema, entonces lo siguiente será discutir por qué es que le vamos a quitar la inmunidad parlamentaria a quienes sí tienen el perfil correspondiente para desempeñar un puesto representativo. Entonces, el problema es, hemos quitado, seguimos minando, socavando, generando condiciones negativas para el funcionamiento del sistema representativo. Lo último que se ha hecho también es el tema de la irreelegibilidad de los congresistas. Otra falla más, porque justamente ahora nos estamos dando cuenta cómo por la supina inexperiencia de los congresistas en este parlamento, cada vez tenemos peores congresistas que los que tuvimos en los parlamentos anteriores. ¿Y eso por qué? Porque ni siquiera tienes la opción de que la experiencia se acumule, los aprendizajes se olvidan, se niegan. Cuando tú tienes una institución que cultiva el olvido o la inexperiencia, obviamente nos está minándose el futuro del Perú, porque estás negando que lo que se aprendió pueda seguirse utilizando. Lamentablemente, esa es la razón por la que, a mi parecer, no debería eliminarse la inmunidad parlamentaria. Y no solamente la inmunidad parlamentaria, sino que no debería dársele mayor crédito a las encuestas de opinión que desconocen el entorno dentro del cual tú calificas como la labor del Congreso como aprobable o desaprobable. Entonces, en este diagnóstico que usted menciona, que el problema de la baja legitimidad del Congreso no se resuelve mediante la eliminación de una prerrogativa como la inmunidad parlamentaria, sino que pasa por mejorar la oferta de los partidos políticos respecto a sus candidatos para que sean unos miembros pues, que no tengan las características que tenemos ahora, ¿no? Con muchos problemas legales, con un background súper complicado, ¿no? En cuanto a temas legales. ¿Usted consideraría pues que en caso que se volviese al debate para retomar la inmunidad parlamentaria, usted le haría algunos cambios a la forma de cómo se procedía para el levantamiento de la inmunidad o algunas características de inmunidad en caso se vuelva a este debate a ver si se restituye o no? ¿Le haría algunos cambios a esta inmunidad parlamentaria? Mira, como te digo, el problema de la inmunidad parlamentaria para mí es un problema secundario, porque el principal problema de la representación en el Perú es la incompetencia de quienes van a operar con las inmunidades. Vamos a tener exactamente lo mismo de lo mismo, porque la gente va a ser la misma. ¿Qué ganas restituyendo la inmunidad parlamentaria
cuando los congresistas van a adolecer de los mismos defectos que siempre han tenido. O sea, el problema central es que no queremos reconocer cuál es la madre del cordero. La madre del cordero es que los partidos políticos carecen de niveles de liderazgo adecuados, suficientes, capaces, fuertes, como para corregir ese mal, mientras que los partidos no tengan interés, mientras que no les interese en absoluto la capacitación de los candidatos para congresistas, mientras que los partidos no puedan acreditar, mientras que los partidos no puedan certificar que los candidatos que nos proponen son candidatos idóneos desde el punto de vista de sus competencias en materia de gestión, en materia de conocimientos y en materia ética y de probidad, mientras que eso no lo puedan hacer, hagas lo que hagas, cualquier tipo de reforma normativa va a ser inútil. Va a ser inútil. ¿De qué te sirve proponer el retorno a la inmunidad parlamentaria cuando vamos a tener lo mismo de lo mismo o peor ahora con el tema de la supresión de la reelegibilidad de los congresistas? No ganas nada. Yo no creo que las soluciones sean normativas. Yo no creo que tú puedas hacer ni obligar a los partidos a que hagan lo que ellos necesitan hacer para que el sistema representativo sea mejor. Eso no se puede solucionar con leyes. Eso se tiene que solucionar porque hay disposición, porque hay voluntad, porque hay una visión, un liderazgo que impulse a los partidos, no a uno, a todos. Porque si tú haces que, si de repente por ahí aparece un partido que dice yo voy a presentarme al Congreso con líderes capaces, yo los voy a entrenar, voy a utilizar el dinero que me da el Estado a través del financiamiento que recibo para asegurarme que cada uno de ellos tenga certificación. Eso lo haces con un partido. ¿Cuál es la consecuencia? Que si tú tienes 20 partidos y los otros 19 partidos no hacen lo mismo, ¿quién va a salir elegido? ¿Va a salir elegido el partido que tuvo a la gente más capaz? No, porque van a seguir prevaleciendo las mañas que los otros 19 contrincantes van a seguir utilizando. ¿Por qué? Porque aprovechan las deficiencias en la formación mental, cultural, psicológica o moral del pueblo. O sea, nuevamente, ahí el gran problema es que el problema no está tanto en los representantes, sino en los representados, que son los que es de donde salen los representantes. Los representantes representan de manera isomórfica, los representantes representan de manera isomórfica al pueblo del cual salen ellos como candidatos. Entonces, si tienes un pueblo que, por regla general, está bien representado en el Congreso con congresistas incompetentes, obviamente vas a seguir teniendo lo mismo de lo mismo, si es que los partidos políticos no cumplen con el rol que le corresponde como filtro entre las incompetencias del ciudadano y las competencias que el Estado necesita que tengan quienes van a representar al ciudadano. Ese es el rol de los partidos políticos. Mientras que todos los partidos no asimilen esa regla, un solo partido no va a hacer la diferencia. Tienes que hacer que eso funcione con todos y para eso se necesita una convicción, una misma visión de todos los líderes. ¿Seremos capaces de tenerlo? Mientras que eso no lo tengamos, seguiremos creyendo que los chanchos vuelan. Entonces, su visión es justamente pues que el problema es bien de fondo, inclusive ahora estamos llegando al punto de los representados, ¿no? Entendido de que la representatividad o la representación en el Congreso no solamente sea como una representación de los intereses, sino como que representa a la población tal cual es, ¿no? Como el fiel reflejo del electorado, ¿no? Que son las dos formas como se entiende la representatividad en el Parlamento, ¿no? Como espejo social y como representación de intereses. Y que todo pasa justamente por, según la visión que usted tiene, es de mejorar estos procesos de elección interna en los partidos políticos para poder mejorar la oferta electoral y con eso recién producir los cambios, ¿no? Que es un cambio en realidad de personas, no tanto de las leyes ni de las normas. Y también un poco cerrando lo que usted nos ha mencionado esta tarde, es que el tema de la legitimidad del Congreso pasa pues justamente más allá de la inmunidad parlamentaria como prerrogativa, que cuando ya no la tenemos, pasa justamente por ese tema más de fondo que tiene que ver con el electorado y los que aspiran a ser representantes de este, ¿no? Y un poco, llegando al inicio, es que no hay un vínculo en sí entre la inmunidad parlamentaria y el equilibrio de poderes, porque los golpes que se dan a los congresistas en estos procesos que pueden haber legales y demás, no sea tanto desde el Ejecutivo, sino entre los enemigos propios que puede tener un político, ¿no? Dentro de su propio partido o de otros partidos o por otras razones que desconocemos, ¿no? Y que nos vamos entrando poco a poco. ¿Estoy encerrando bien su idea, doctor Delgado?
Sí, en general sí, yo diría que sí, ¿no? Perfecto, muy bien.